Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 21 y vamos a dar lectura al verso 36. Dice la palabra del Señor: Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, una vez más nos acercamos ante tu presencia para darte gracias. Gracias por todas las bendiciones para con nosotros. Toma todo el control, toma la dirección y seas tú haciendo mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos considerando el Evangelio de Lucas y hemos leído un versículo del capítulo 21. Si nosotros nos ponemos en la piel de un israelita, creo que en el corazón de cada israelita, ellos estaban en el deseo de recuperar aquella grandeza que un día tuvo la nación de Israel, aquella grandeza que tuvo en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón. Y desde una perspectiva cristiana de la historia, esta meta se alcanzará cuando Cristo venga por segunda vez. Hace pocos minutos cantamos: el Rey ya viene. En el corazón de los discípulos de Jesús estaban preguntas sobre cuándo el Señor restauraría el reino, la casa de Israel. Y eso también estaba en el corazón. Y Jesús en este capítulo vamos a ver que Él desarrolla parte o plantea el desarrollo profético de la historia. Pero la intención del Señor era advertir que los creyentes, los hombres de fe, que aún el pueblo de Israel se vuelva a Dios, porque los tiempos son difíciles. Los días en Jesús no eran fáciles, en nuestros tiempos tampoco no han sido fáciles. Y el Señor desea que usted y yo, o que los suyos, nos volvamos a Él en fidelidad, porque la Biblia enseña que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que recibamos de Cristo una magnífica recompensa. Y por eso es que el Señor en este capítulo, Lucas en este capítulo, coge algunos pasajes del Señor que nos preparan, que nos señalan cómo prepararnos para salir adelante y ser hallados fieles adoradores, fieles a la palabra de Dios, fieles hasta la muerte, fieles en todo tiempo, fieles con clamor y sobriedad. Como dice: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor Jesús quiere que estemos preparados, quiere que escapemos de la noche de la tribulación, que sus discípulos reciban grandes recompensas cuando un día comparezcamos ante Él. Por eso es que estamos considerando Lucas 21. Entonces, a la luz de este capítulo, respondamos brevemente: ¿cómo estar en pie delante del Hijo del Hombre? En primer lugar, ¿qué nos plantea el Señor Jesús en los primeros 7 versículos? Nos encontramos con la escena de aquella mujer que fue al templo a presentar su ofrenda, la ofrenda de la viuda. Dice que el Señor Jesús estaba viendo y dice que vio a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Mire, nuestro Señor Jesús no solo enseñó, no solamente sanó en el templo, sino que también estuvo observando a los adoradores. Aunque usted tiene que recordar lo que la Biblia enseña: este pueblo de labios me honra. El Señor ve lo que damos y por lo que damos, y conoce quiénes a Dios le dan
lo mejor. Mire, el Señor está interesado no tanto en la cantidad, sino en la calidad, en la proporción, no en la porción. Esta mujer dio todo lo que tenía. Él sabía lo que habían hecho con el templo, habían hecho una cueva de ladrones, pero esta mujer, que era una viuda muy pobre, fue y dio todo lo que tenía. Todo lo que ella poseía. Y en aquellos días, el templo para los judíos se había convertido como en un sitio de idolatría. Pero el Señor va a decir luego en los versos 5 en adelante, y a unos que hablaban del templo que estaba adornado de hermosas piedras, de ofrendas votivas: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. La gente a veces iba más como un lugar turístico, por curiosidad. Es como a veces muchos van a un culto, a un evento cristiano, a veces para tomarse una foto, para pasar un buen rato, cuando no venimos a darle a Dios la adoración. Cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con el propósito de adorar. Y cuando salgamos de la casa de Dios, sigamos adorando. En todo tiempo seamos fieles adoradores. Mire, los discípulos hicieron preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Así como en aquellos días sabemos o estamos viviendo los días finales. Pero en todo tiempo debemos ser fieles al Señor, fieles adoradores. Mire lo que nos dice los versos 8 en adelante. Aquí ya comienza el Señor a vislumbrar las señales antes del fin. Dice el verso 7: Maestro, le preguntan sus discípulos, ¿cuándo serán esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces Él les dice: mirad que no seáis engañados. Mirad que no seáis engañados. La Biblia enseña que se levantarán gente que aún quedará engañar hasta aquellos que son del Señor. Hermano, ¿cómo es que usted no podrá ser engañado cuando usted permanece en Cristo? Y Jesús dijo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. Por lo tanto, debemos ser fieles ¿a qué? A la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que vendrían tiempos difíciles para judíos, para la iglesia, para todos. Pero que ellos debían ¿qué? Prestar atención a su palabra. No dejar que los engañadores los descarríen. No debían asustarse por las calamidades. Vivimos tiempos difíciles. Guerras, pestilencias, terremotos, y humanamente esto va a querer quitarnos la paz, quitarnos el gozo, asustarnos por las calamidades tal vez nacionales, internacionales, por los desastres naturales. A veces queremos darnos por vencidos. En aquellos tiempos y después se levantó una persecución muy grande, y hoy muchos cristianos son perseguidos. Aun cuando la persecución se vuelve intensa, nosotros debemos permanecer fieles a la palabra. Porque en los tiempos de tribulación podemos dar testimonio. Podemos dar un verdadero testimonio de nuestra fe. Porque el Espíritu Santo nos va a dar sabiduría. Él nos va a dar aún la palabra para aquel momento. El Señor comienza a advertir. Les dice en el verso 14: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque dice el Señor: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hermanos, ¿cómo ser fieles a Jesucristo? Seamos fieles a la palabra, porque las Escrituras dan testimonio acerca de Jesucristo.
vendrán tiempos difíciles. Pablo dice que vendrán tiempos que muchos no sufrirán la sana doctrina. El Señor sabría lo que iba a ocurrir. Y Él nos advierte a que estemos listos para cuando esto se presente. En tanto que nuestro Señor, Él se estaba refiriendo especialmente al tiempo de los apóstoles. Pero quiero decir que esta palabra nos alcanza a nosotros. Aquí tenemos principios para cómo resistir a los tiempos difíciles. Mire, el Señor les habla, dice en el verso 20, pero cuando veáis o viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esa es una palabra que podríamos decir tiene un doble cumplimiento, un cumplimiento pasado. En el año 70, vuelvo a recordar, Israel fue sitiada por Roma, por los romanos. Y después de algún tiempo la ciudad fue destruida. Y esta era una palabra que tenía que ver mucho con aquellos días de aflicción. Pero un día, después de que la iglesia sea arrebatada, esta palabra va a servir para el pueblo de Israel. Porque nuevamente los israelitas van a ser perseguidos. Hoy, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque aquí tenemos principios para nuestros días. Muchos enseñan que esto no señala tanto el arrebatamiento, sino el tiempo de la gran tribulación. Sí, aquí vemos una tribulación. La iglesia ya no estará. La gente caerá a filo de espada. Serán llevados cautivos, dice. Y eso pasó en los tiempos de los discípulos o aquellos que llegaron a escuchar las palabras de Jesús. La ciudad de Jerusalén fue hollada, pero Él nos advierte que habrá señales. Las señales no es tanto para la iglesia, eran para Israel. Porque nosotros tenemos la palabra y tenemos que ser fieles a la palabra. Debemos tener cuidado con el engaño. Debemos tener cuidado con el temor que puede caer en nuestros corazones. Debemos confiar en que el Espíritu nos dará poder y su palabra nos dará discernimiento. Hermanos, el Señor habló de que iba a venir espada, iba a venir muerte. Y aunque esas palabras fueron tal vez para los apóstoles en su momento, fueron tal vez para la generación israelitas, para los cristianos, los hebreos, estas palabras también son para nosotros porque el Señor dijo, sé fiel hasta la muerte. Y ese es el tercer punto. En primer lugar hemos visto que debemos ser fieles adoradores, debemos ser fieles a la palabra, pero también tenemos que ser fieles hasta la muerte. Mire, el Señor Jesús estaba preparando a su gente para el día en que la ciudad de Jerusalén sería tomada, sería derribada, la caída de Jerusalén. Y esto, como lo dije y lo vuelvo a repetir, tuvo esto lugar en el año 70 después de Cristo, casi 34 años o 35 años o casi 40 años después de que el Señor ascendiera. El Señor amonestó a que la gente huya, que huyan de Jerusalén, que huyan de Judea. Los que obedecieron libraron su vida. Entonces empezó el tiempo de los gentiles. La ciudad de Jerusalén fue dominada, fue tomada en control. La ciudad de Jerusalén cayó en cautividad nuevamente, como había ocurrido en el tiempo de Babilonia. Pero hermanos, un día el Señor había determinado que la nación volvería. Hoy hay un nuevo estado. Pero todo este tiempo de aflicción, todo este tiempo de aflicción que hasta hoy en nuestros días vemos, cuando escuchamos las noticias sobre Israel y vemos la aflicción que pasa el pueblo de Israel, todo esto concluirá. Terminará. ¿Cuándo? Cuando el Rey venga junto con su iglesia, porque mire lo que dice el verso 27. Entonces verán al Hijo
del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esta palabra acerca de la venida de Jesucristo es una palabra que la encontramos alrededor de la Biblia. La venida del Mesías con poder. Él vendrá un día para reinar. No como el rey que entró en Jerusalén en un pollino, sino que vendrá montado en un caballo junto con su iglesia. Vendrá a destruir a Satanás, a encarcelar a Satanás, a lanzar al lago de fuego al anticristo. Pero por eso usted y yo tenemos que ser, así como ser fieles hasta la muerte, ser fieles en todo tiempo. En el tiempo de la abundancia como en el tiempo de la necesidad. Mire, aquí el Señor toca el tema de la gran tribulación. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Habrá angustia. Habrá bramidos del mar, olas. Los hombres desfallecerán por el temor, la expectación de las cosas que sobrevendrán, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Y dice el Señor que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención, le está esto hablando a los israelitas, vuestra redención, vuestro Mesías está cerca. Hoy la mayoría de los israelitas no creen. En estos últimos días está habiendo aún mayor presión para que en Israel no se predique acerca de Jesús. Lamentablemente por eso es que Israel está pasando difíciles momentos, porque ellos no han aceptado, no han abierto su corazón al Mesías. Pero en el tiempo de la tribulación, ese corazón de piedra se volverá un corazón de carne. No en todos los israelitas, pero sí habrá un remanente. Los creyentes de aquel tiempo van a hallar consuelo. Van a hallar consuelo porque van a ver las señales que apuntan su venida. Y estarán esperando con expectación la misma. Ahora quiero adentrarme en algo que es para nosotros. Tal vez aquí estaba el Señor hablando para los israelitas acerca de la segunda venida. Pero ¿qué estamos esperando nosotros como iglesia? También estamos esperando la primer parte, se podría decir, o el preámbulo de la segunda venida, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mire lo que Pablo, y es algo que siempre hemos leído una y otra vez, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, dice el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Sión, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuestro consuelo como iglesia es que Cristo viene un día por su iglesia. El consuelo para Israel en el día de la tribulación será que vendrá el Mesías en su segunda venida. Por lo tanto, el consejo es: seamos fieles en todo tiempo. Estos acontecimientos que se avecinan arrojan sombra hacia adelante. Lo que estamos viendo hoy es como el preámbulo de lo que vendrá. Cada día la maldad se está multiplicando. Cada día la maldad está llegando a límites que la gente ya no sabe qué hacer.
cuando veamos que estas cosas comiencen a suceder, mire, dice el verso 29, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y entonces ahí el Señor relata una parábola, le dice, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que está cerca el reino de Dios, porque no pasará. Mire, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire, esta higuera es un símbolo de la restauración de la nación de Israel. Aquella generación que vive en aquel momento, que viva cuando sucedan estas cosas, el Señor los preservará, porque el Señor cuida de Israel y los cuidará en los sufrimientos que atraviesen, para que ellos puedan entrar en su reino glorioso. Antes de terminar este mensaje, de mirar lo último, donde veremos que el Señor nos llama a clamar, a velar, recordemos cómo empezamos con aquella viuda pobre, porque para nosotros ser fieles a la palabra, para ser fieles hasta la muerte, para ser fieles en todo tiempo, debemos aprender a ser fieles adoradores. Mire, aquella mujer dio 2 monedas. Mire, era un contraste evidente. Los ricos venían haciendo alarde de sus ofrendas, pero esta mujer pobre dio 2 monedas de escaso valor. En realidad esto no era nada, es como que si alguien hoy día dé 2 centavos o 20 centavos. Uno puede decir, eso no sirve para nada, pero ella dio todo lo que poseía. Era una ofrenda sacrificada, era una ofrenda esforzada, era una ofrenda que nacía del corazón y nacía con amor. Era una ofrenda dirigida a Dios. Y el Señor se complace en ver este gesto cargado de amor. Porque ¿acaso que Dios, el Creador, necesita de nuestro dinero? Nosotros no podemos impresionarlo de ninguna manera, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero lo que a Dios le agrada es un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que sacrifica a Dios alabanza. Esta mujer era una mujer que lo poco que tenía lo daba con generosidad. Entonces medite, reflexione en todo lo que hacemos, en todo lo que le damos, en la motivación de nuestros corazones a honrar a Dios. Si lo hacemos con un corazón entregado, entonces seremos fieles adoradores. Seremos fieles a la palabra, seremos fieles hasta la muerte, seremos fieles en todo tiempo y seremos fieles con clamor y sobriedad. Dice los versos finales, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. El Señor, para que iba al monte de los Olivos, iba a orar. Él nos dio ejemplo. Recuérdese, Él nos enseñó o les enseñó a sus discípulos a orar.
en vista de que el Señor Jesús un día va a regresar. Él puede regresar en cualquier momento. Nosotros como iglesia que estamos esperando el arrebatamiento, el Señor en cualquier momento puede regresar. Por lo tanto, estemos listos para cuando Él venga. El Señor nos advierte que debemos de cuidarnos de la mundanalidad, de los cuidados de esta vida. En tanto que no debemos ignorar sobre nuestros cuidados diarios, debemos tener cuidado de vivir a la luz de la palabra, a la luz de la eternidad. Acordémonos todos los días que el Señor puede regresar en cualquier momento, antes que el día termine. Por lo tanto, andemos como dice en Primera de Juan. Mire lo que nos dice en Primera de Juan capítulo 2, el verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Andemos como de día, no como de noche. Que el Señor no nos encuentre desprevenidos cuando Él venga. Mantengámonos fieles, orando y velando. Hermanos, para finalizar este mensaje, porque hablé acerca del tribunal de Cristo, la Biblia, ¿qué describe? Describe dos juicios. Todos formaremos parte de uno. Nadie estará exento de esto. El juicio de los creyentes lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 5 del verso 6. Dice así: porque es necesario que todos, dice el verso 10, que todos comparezcamos. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 10 dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos. Está hablando para creyentes. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por otro lado, el juicio de los incrédulos es el que encontramos allá en Apocalipsis capítulo 20. Desde el verso 11 al verso 13. Es el juicio ante el gran trono blanco. En aquel día, aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida serán juzgados de acuerdo a sus obras, y como consecuencia quedarán para siempre, eternamente separados de Dios. Entonces, preparémonos para estar ante el tribunal de Cristo. ¿Qué podemos esperar ante el tribunal de Cristo? ¿Cuál es nuestra expectación? Que solo quienes hayan aceptado a Jesús como su Salvador estarán presentes en el tribunal de Cristo. Que el Señor Jesús será el juez de toda la tierra, será nuestro juez ante el tribunal de Cristo, y aún será el juez ante el juicio, ante el trono blanco. El Señor nos juzgará conforme a nuestras obras. Él nos juzgará conforme la verdad de la palabra de Dios, según lo que usted y yo sepamos, según las oportunidades que Dios nos haya dado y según cómo hayamos reaccionado a la palabra. Por lo tanto, sigamos el ejemplo de Cristo. Como cristianos, somos responsables por aquellos que haremos durante el resto del día, durante el resto de nuestras vidas. Comencemos nuestra jornada, como dice en Proverbios capítulo 3 del verso 5 al verso 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por lo tanto, viva con fidelidad a Cristo, al fin de que usted sea hallado un siervo para la gloria de Dios. El consejo aquí ha sido ser fiel adorador, ser fiel a la palabra, ser fiel hasta la muerte, ser fiel en todo tiempo, ser fiel con clamor y con sobriedad. Velemos orando en todo tiempo.
Si alguien nos pregunta, si nosotros nos preguntamos, ¿cómo estar en pie delante del Hijo del Hombre? La respuesta es viviendo fieles al Hijo del Hombre y al llamado que Él nos ha hecho. Vengan en pos de mí, tomen su cruz y síganme cada día. Amén.